Muy buenas a todos, hoy vamos a reaccionar a un video muy especial que me gusta mucho, que se llama Asesinos de la Creatividad de Green A. Green A es un cantante independiente, un cantante de rap que te recomiendo escuchar porque tiene algunas ideas bien interesantes. El video es de otro creador, pero sí la letra es exclusiva de Green A. Vamos a escucharlo, voy a reaccionar a este video para ver si realmente el sistema educativo es asesino de la creatividad. Vamos entonces. Llegamos al mundo con sed de aprendizaje, con hambre de respuestas a las incógnitas de nuestra fábrica de ideas, que es nuestra mente. Pero algo sucede, porque conforme vamos creciendo, aquella fábrica de ideas va disminuyendo, su producción escasea. Dejamos de cuestionar, aceptamos pues lo que sea, aun sea algo que nuestra mente muy ilógico y muy mal vea. En esta primera parte es interesante porque nos plantea una situación en la que, por ejemplo, solamente hay niños, no se puede identificar bien porque no están diferenciados, tienen un mismo estereotipo, que tienen un número, y allí entran a una fábrica. Esa fábrica es la escuela. El video en principio señala que las personas, los niños, tienen muchas ideas, y esto decía Gabriel García Márquez. Tenía ganas de seguir estudiando y demás, hasta que llegué a la escuela. Muchas veces la escuela genera esta repulsión a estudiar o a aprender. Es como que uno, cuando es chico, antes de llegar, por ejemplo, al prejardín o al jardín, ¿no? O al kinder en otros lugares, uno tiene muchas ideas de explorar. Si ven un niño, el niño es inquieto, quiere saber todo por qué, quiere indagar la realidad. Pero llega a la escuela y resulta que finalmente se le fue el deseo por aprender. O la escuela mató el deseo de aprender. En la escuela uno se transforma casi en un número, porque fíjate que la mayoría de las escuelas usan un guardapolvo o un uniforme, es decir, se pierde la individualidad. La característica de cada uno desaparece bajo un uniforme de un solo color, del mismo color o de la misma manera. Pues nos enseñan las respuestas, pero no el por qué sean esas, simplemente nos rellenan de conceptos e ideas a preguntas que no hicimos o que no nos interesan, pero que luego aceptamos porque nos crean. La idea de que saber conceptos es más importante que eso que nosotros aprendemos en base a ideas. Esta segunda parte es muy interesante, porque lo que dice es, dejamos de cuestionar. Vean, los chicos cuando empiezan a aprender, dicen, la seño me lo dijo, y ellos lo toman como si fuera cierto, como si la seño siempre va a tener la razón. Bueno, tiene que ver con un principio de autoridad, que si un mayor o un adulto se lo dice, finalmente el niño cree. Pero, por ejemplo, siempre nos dan soluciones a problemas que no preguntamos, o nos dan respuestas a preguntas que nadie hizo. Lo decía John Dewey criticando la escuela tradicional. Él decía que los niños ya tienen las respuestas hechas. También lo decía Paulo Freire, una educación bancaria. Los niños ya tienen las respuestas servidas y no se le enseña a indagar, el disfrute por pensar, por aprender. Entonces algunos decían, bueno, la escuela se tiene que convertir en un lugar donde no brinde respuestas, sino más bien preguntas, puedan diseñar sus propias respuestas y hacer sus propias preguntas. La escuela se tendría que convertir en un sitio donde uno pueda disfrutar del saber, disfrutar de aprender. La vida en última instancia se trata de eso. Lo que verdad importa es el propio pensamiento, el propio desarrollo del criterio personal. Y no tanto las respuestas que se dan, si es verdadero, si es falso, si está bien o está mal. Una nota no representa cuánto uno ha reflexionado y ha pensado. Es verdad, el conocimiento es súper importante porque uno no puede pensar si no tiene conocimientos para poder pensar. No solamente se piensa con ideas porque a uno se le ocurre, sino que esas ideas proceden de contenidos y conocimientos que obviamente la escuela tiene que brindar. Esa es la situación, el modelo educativo que tenemos no valora ni valorará la habilidad que tenemos ahora, pues está creando empleados de habilidades motoras que trabajen sin cansancio como una locomotora. La meta de este sistema no es crear un pensador, sino alguien que sin pensarlo obedezca sin razón. Dice, el modelo educativo que nos rige en todo el mundo no mide la inteligencia sino las pruebas. Y esto es totalmente cierto. Mide si uno es muy bueno o muy malo en términos de inteligencia. Hay mucha gente que ha fracasado en el sistema educativo, sin embargo en la vida le ha ido bien, porque tiene inteligencia. Por ejemplo, hay muchas personas que han fracasado en el sistema educativo o no se adaptaban, como Einstein, Thomas Edison. Entonces no tiene que ver, no es porque te ha ido bien en la escuela te va a ir bien en la vida. Evidentemente a los que les va bien es a los que mejor se han adaptado a las reglas que tiene la escuela.
creatividad nos da la innovación, pero esta no nace con esa educación del modelo educativo que el asesino, uniformando mentes con opresión. Esto también, la creatividad nos da la innovación, pero esto no nace con esta educación. Eso es cierto, porque la escuela, fíjense, no trata de incentivar a la creatividad y a la innovación. Al contrario, lo que propone es dar respuesta a lo que ya está establecido, dar respuesta a lo que más o menos ya uno sabe, a lo que los profesores saben, pero jamás incentiva la creatividad y la innovación. Destinado para que cada uno reluzca su creatividad, su talento, su capacidad de ser distinto en algo. La escuela se ha convertido en una gran fábrica que procesa personas y las transforma de una manera distinta a cual quiere el sistema capitalista. Esto es más o menos cierto, diríamos, ¿no? La escuela procesa personas y finalmente las prepara, cuando no lo hace, para que se enfrenten al mundo laboral, ¿no? Más o menos esto es lo que la mayoría de las instituciones educativas en el mundo hacen, o por lo menos pretenden hacer. Que lo logren es otra cosa. Le exige obediencia antes de reflexión, antes de autorreflexión. Lo que primero que se pretende es que el niño aprenda las pautas y las normas sociales. Esto es claro porque es necesario para vivir en la sociedad. Ahora, que eso sea el fin último, bueno, podría ponerse en duda. Exigiendo obediencia sobre la razón, prefiriendo ante todo calificación. Calificación aparece como un gran ideal, ¿no? Donde todos los niños vienen y te muestran, mira la nota que me saqué, mira que tengo un 10, mira mi libreta de calificaciones. Los padres, los niños están todos corriendo por saber quién tiene la mejor nota y quién ha tenido la mejor libreta. Pero esto en realidad no refleja, como dije anteriormente, la capacidad o el aprendizaje de ese niño. Puede tener todo 10, puede no haber aprendido nada, puede haber simplemente respondido lo que la seño quería que responda y adaptarse a los requerimientos. Puede no haber entendido nada de cómo funciona la vida. Aquellos que aprendieron a ser alumnos se adaptan muy bien al sistema educativo. Tienen que saber qué decirle a los profesores, a los preceptores o a las personas que son autoridad en la escuela. Si saben hacerlo, se adaptaron y van a ir muy bien. El sistema está creando personas que trabajen como una locomotora. Esto es en verdad cierto. Imagínense que todas las personas se tengan que dedicar a pensar y a reflexionar. Bueno, ¿quién se dedicaría a trabajar? Evidentemente. Esto es una utopía, pensar que todos van a tener que dedicarse a la reflexión. Una utopía inalcanzable, porque no todos se van a dedicar específicamente a trabajar y a recibir una remuneración por pensar o por reflexionar. Obedezca sin razón para que intercambie su tiempo y producción por dinero. La educación no es el problema, sino el sistema de hoy. Revela su posicionamiento ideológico. Dice que finalmente el problema no es la educación sino el sistema, es decir, está criticando al capitalismo. Pero bueno, es una visión bastante marxista, creer que el sistema en sí es el problema, ¿no? Y que se va a solucionar de esa manera. Entonces, la escuela de ningún punto de vista se convertiría en algo bueno, porque el problema, ya dijo, no es la escuela, sino el sistema educativo. Donde no vale la pena pensar, porque el simple hecho de hacerlo implica marginación social. Bueno, y acá termina una especie de revolución, una revolución casi de los nadies, porque lo único que hacen es destrozar cosas. Esta visión siempre es un tanto utópica, pensar que el que no se adapta a la regla es porque ha logrado pensar. En cierta medida, todas las personas necesitamos para vivir en sociedad reglas y normas y pautas en común. Necesitamos entender que hay cosas que nos pueden no gustar, pero son las pautas que permiten vivir en sociedad. Gustarte a vos los modales del mundo moderno, para almorzar, por ejemplo. Son una imposición, claro, no necesitas pensar, pero son algo que nos permite vivir en sociedad de manera decente. Finalmente, el video termina con este niño siendo oprimido. Bueno, el final del video nos da una pauta cómo va a terminar todo. El sistema educativo lo que hace es uniformar y oprimir mentes. Sin embargo, estas propuestas utópicas resultan interesantes porque dicen, bueno, hay que diseñar otra cosa. Muchas personas han pensado esto. El problema no es las ideas de qué hacer, sino de que finalmente se hagan y se logren hacer. Bueno, nos vemos en un próximo video y te invito a suscribirte para ver más reacciones a temas educativos, políticos y filosóficos. Mi nombre es Facundo Albornoz. Esto ha sido todo.